Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. Como sabéis, cada 15 días entrevistamos a los directores y directoras de marketing de las empresas más punteras de nuestro país, pues para hablar sobre tendencias, estrategia y mejores acciones en digital. Normalmente hablamos de las historias y casos de éxito que esconde el marketing, pero en este episodio queremos explicar cómo debemos montar esos equipos de marketing que tanto triunfan. Hoy veremos qué perfiles digitales y qué áreas de conocimiento deben dominar para tener éxito. Y para ello contamos con David Tomás, el CEO y cofundador de Ciberclick. Veréis que el episodio de hoy presenta un formato un poco distinto, pues es una adaptación de un webinar que recientemente hicimos en Ciberclick y que tuvo tanta buena acogida que queríamos compartirla hoy aquí con vosotros. Os dejo con David y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¿Cómo deben ser los equipos de marketing para triunfar en 2021 y 2022? Vemos cómo no para de evolucionar, no para de cambiar la forma en que las personas nos comunicamos, nos relacionamos, y todo esto tiene que llevarnos por fuerza a replantear nuestros equipos y a ver cómo los podemos complementar, cómo los podemos completar y sobre todo asegurarnos que sean equipos de éxito. Así que hoy vamos a hablar de cómo crear este área de marketing en la empresa, teniendo en cuenta las distintas casuísticas y los distintos equipos con los que vamos a trabajar. Aquí tenemos los 4 puntos que vamos a tratar durante el día de hoy. Pues bien, antes de empezar explicando cuáles son las características de este equipo de marketing que tenemos que crear y cómo lo vamos a componer, cómo vamos a buscar esas personas expertas, me gustaría hacer la reflexión de la evolución que ha hecho algo muy importante para todos nosotros, que es la atención de los usuarios. Fijaros en esta imagen de aquí, una imagen del pasado, ¿no? La veis que está en blanco y negro, en la que encontramos una familia, todos conectados a una única pantalla, sin mando a distancia y con la atención plena. Y así es como hemos consumido el contenido durante muchos años y varias generaciones, pues ha sido como han ido creciendo y se han ido, digamos, formando y también, ¿por qué no?, descubriendo a muchas empresas. Esto que para algunos, los más jóvenes, os es muy extraño y no lo habéis vivido nunca, para otros es la realidad de su infancia y de su juventud. Y en ese momento las marcas principalmente se construían porque la atención de las personas era fácil de captar. Teníamos 1 o 2 cadenas de televisión, posteriormente hubo más, y 4 o 5 periódicos a nivel nacional principales, y pongamos también 4 o 5 emisoras de radio principales en cada país. Y esto hacía que toda la atención de las personas, por lo menos en temas de comunicación y entretenimiento, estuviera concentrada en estos pocos medios de comunicación y en estas pocas pantallas. Y hacía que las empresas, las marcas, para llegar a un gran número de personas, lo teníamos relativamente fácil y nos hacía falta, por un lado, un mensaje creativo, un mensaje que llamara la atención de las personas y a partir de aquí distribuir una campaña que además era fácil de distribuir. Claro, esta realidad sabemos que ya ha pasado, aunque todavía antes del COVID muchas empresas seguían pensando que esta era la realidad. Nos hemos dado cuenta que la realidad es la que vemos aquí. Todas las personas enganchadas a una única pantalla, en este caso su teléfono móvil, su tablet o su ordenador, es decir, una pantalla interactiva, una pantalla digital, y además con una característica muy importante, y es que anteriormente o hace años los impactos publicitarios o de contenidos que una persona recibía eran bastante limitados, es decir, una persona podía recibir centenares o unos pocos de miles de impactos cada día. Pero a día de hoy los impactos que recibimos son miles, no centenares, ¿no? Recibimos
miles de impactos. Leí un estudio que hablaba entre 10.000 y 15.000 impactos publicitarios al día. Claro, esto nos requiere un cambio de paradigma total, ¿no? Antes era fácil poder conseguir la atención de los usuarios y ahora es muy complicado. Y los equipos de marketing que van a tener éxito son los que entienden que ganar la atención de esos usuarios va a ser una de las claves del éxito. Por lo tanto, tenemos una primera idea para pensar en nuestro equipo. Tiene que ser capaz de ganar la atención de los usuarios. Si miramos cómo nos informábamos antes, pues hemos dicho teníamos una gran cadena de televisión, o en este caso, pues una cadena radiofónica en la que podíamos recibir un contenido, un mensaje, unas noticias, un programa de entretenimiento. En definitiva, era nuestra conexión con lo que pasaba más allá de nuestro entorno más próximo. A día de hoy esto es totalmente distinto y nos informamos por medios digitales. YouTube como uno de los canales principales, tenemos Twitch, tenemos por supuesto Facebook, Instagram, tenemos TikTok, ¿por qué no? O muchos medios digitales que nos están informando. Y esto es importante porque también supone un cambio para las empresas. Antes, una empresa solo tenía una opción y era pasar por ese gran medio de comunicación, por esa compañía como la BBC, como Televisión Española, como Televisa, como cualquier medio de comunicación que tenía ese control del ancho de banda y que todo el contenido que llegaba a los usuarios pasaba por él. Y eso como empresas nos limitaba, es decir, oye, o pago ese canon para aparecer aquí o no puedo llegar a los usuarios. A día de hoy, todas las empresas tenemos la capacidad de tener medios de comunicación a nuestro alcance. Podemos crear un canal de YouTube, ¿no? Y sin ir más lejos, nos estáis viendo ahora mismo a través de nuestro canal de YouTube. Podemos tener una página en redes sociales, podemos tener nuestro blog, podemos crear un podcast. Tenemos infinidad de opciones para crear nuestros propios medios y de forma directa o a través de un canal como pueda ser YouTube, llegar a miles o muchas veces a millones de usuarios. Y eso, otra vez más, requiere un cambio de chip. Las empresas ahora tenemos o debemos entender que podemos ser canales de comunicación, podemos ser medios también. Y habría otro gran cambio que se produce en los usuarios, que son la forma de comprar, ¿no? Todos recordamos, o algunos habéis visto en reportajes, las colas que se formaban pues a la puerta del Corte Inglés el día de las rebajas, ¿no? Y había colas kilométricas, ¿no? Y muchas personas pendientes de entrar los primeros para poder acceder a las rebajas. Claro, esto que tenía una connotación muy clara, ¿no? Y la persona esperaba a tener esa oportunidad de comprar, pues ahora también es un cambio radical, ¿no? Las personas dejamos de tener que esforzarnos para ir a comprar y nos encontramos que en la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar, podemos abrir el teléfono móvil, dar 2 clics y realizar una compra. Y aquí supone otro cambio de paradigma. Ya no es tan importante la experiencia en el punto de venta, que sigue siéndolo, por supuesto, pero ahora también tenemos que tener en cuenta esa experiencia digital y, sobre todo, entender que en muchos casos una marca, a lo mejor sin presencia física, puede estar quitándonos clientes que antes nos compraban porque pasaban siempre por delante de nuestro retail o de nuestra tienda. Así que esta experiencia de compra también nos lleva a replantearnos cómo vamos a montar este equipo de marketing. Aquí tenemos una imagen de la serie Mad Men que probablemente muchos de vosotros habréis visto y conoceréis. Yo tengo que decir que no la he podido ver. En mi casa, de momento, solo me dejan ver canales infantiles, como pueda ser Clan. Pero bueno, por lo que tengo entendido, la serie es muy buena. Yo solo he podido ver algún pequeño fragmento en YouTube o en algún otro medio. Y esta serie representa justamente toda una era del marketing, de la publicidad, de cómo las empresas vendían, ¿no? Y fue el inicio o los inicios del famoso mass media, ¿no? De poder llegar a millones de personas, impactar con un mensaje y a partir de aquí
conseguir la atención, el recuerdo y finalmente la compra de esos usuarios. Bien, esta época ya ha pasado a la historia, los Mad Men ya no tienen la importancia que tenían y ahora hablamos de otro concepto, ¿no? Hablamos de los Math Men, ¿no? La parte más relacionada con las matemáticas, también añadámosle aquí la palabra woman, ¿no? Porque no solo son hombres, afortunadamente. Pero claro, este cambio nos lleva a plantearnos muy bien si la forma en que las personas prestan atención es distinta, si el proceso de compra ha cambiado, ¿qué es lo que tengo que cambiar yo? ¿Cómo tengo que convertir a mi departamento de marketing? Y aquí me gustaría resaltar 2 puntos. El primero es que más allá de un departamento de marketing, también nos tenemos que convertir en una redacción, en un medio de comunicación. Tenemos que entender que nuestra empresa tiene que crear contenido, tiene que explicar historias, tiene que ser capaz de llegar a miles o millones de personas con su propio contenido y porque le añade valor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en los departamentos de marketing empezaremos a ver perfiles que antes no eran tan habituales, como podrían ser, por ejemplo, periodistas, como podrían ser también personas de audiovisual o de creación de contenido, que quizá antes estaban más en la producción de los spots, pero no tanto propiamente en el departamento creando contenidos a escala. Así que tenemos una primera orientación de nuestro equipo. Tenemos que tener personas que sean capaces de contar historias. Y la segunda parte que tendrá nuestro equipo de marketing es que tiene que tener el pensamiento científico. No me vale solo un marketing creativo, sino que tenemos que tener un componente científico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por un lado, que nuestro equipo tendrá o aplicará el pensamiento científico. Si recordáis, es hacer una hipótesis, validarla de forma experimental varias veces para ver que los datos se cumplen, ¿no? Y siempre se produce el resultado que esperábamos y a partir de aquí llegar a unas conclusiones. Pues esto es lo que haremos con nuestro marketing. Haremos hipótesis, las validaremos de forma experimental con pequeñas acciones o pequeñas campañas que nos den datos y a partir de aquí sacaremos la conclusión de cuál de esas posibles acciones es la mejor y es la que vamos a ejecutar. Esto por un lado, y por otro, también tendremos en cuenta la parte del, vamos a decirle, el data science o el científico de datos, ¿no? Nuestro departamento de marketing tiene ahora y tendrá todavía más en el futuro una cantidad de datos inimaginable hace unos años. Y esos datos tenemos que trabajarlos, tenemos que ser capaz de sacar oro, ¿no? De sacar ahí información que nos permita mejorar. Con lo cual, tenemos que, nuestro departamento de marketing tiene que ser distinto, tiene que tener la capacidad de contar historias que interesen y 2, tiene que tener la capacidad de medir, de analizar, de optimizar y de estar seguro de las decisiones que tomamos, que están basadas no en la intuición, sino en la experiencia, en la hipótesis y la comprobación, y con esto, digamos, validamos los resultados. Bien, aquí hay una pregunta que nos haremos. Oye, ¿tengo que crear un equipo de marketing interno o tengo que buscarlo fuera? Para mí la respuesta es clara. Tienes que tener siempre alguien interno. Evidentemente lo vas a poder complementar con equipos externos, pero cualquier compañía que quiera crecer siempre tiene que tener una persona como mínimo encargada de marketing que después pueda complementarse con otros equipos, pero siempre tiene que haber alguien interno que coordine, que conozca y que sepa organizar. Así que yo os diría que sí, que tenéis que contratar esos perfiles, como mínimo una persona, y si es una empresa de un cierto tamaño, pues tendrán que ser más personas. Cuando contratamos un equipo interno, ¿qué tenemos que buscar? Uno, que esté muy alineado con todo lo que ocurre en la compañía, que tenga exactamente el know-how de todas las promociones, de todos los productos, de todos los posibles problemas o oportunidades que puedan generar. Y tendremos que, evidentemente, dotarles de recursos, de tiempo y, sobre todo, de acceso a mucha información. Pensar que a día de hoy
los equipos de marketing en muchos casos van a dirigir el crecimiento de la compañía, ¿no? Así como hace tiempo en algunas empresas marketing no era tan relevante, ¿no? Y se apoyaba mucho más en la fuerza de ventas o en otras acciones. A día de hoy cualquier empresa, sea B2B, sea B2C, tiene que tener un equipo de marketing potente que además luego se pueda apoyar en equipos externos para muchas cosas, pero tiene que tener este equipo. ¿Qué beneficios podemos obtener montando este equipo mínimo? Por un lado, lo que decíamos, sincronización y éxito. Tendrá clara la visión de la compañía, los siguientes pasos, el plan de crecimiento, y esto lo podrá compartir con todas las figuras externas que estén colaborando en el crecimiento de la compañía. Luego tendremos una comunicación mucho más eficiente, sabremos qué está pasando, cuáles son las campañas que mejor funcionan, cuáles son los productos que están tirando más, y toda esta información, tener los datos en tiempo real nos permitirán que estas personas puedan plantear mejores acciones, mejores contenidos y sobre todo pensando a largo plazo mejores resultados. Claro, en equipos o en empresas más pequeñas puede que crear un equipo resulte muy caro, incluso para empresas grandes, ¿no? Ahora veremos que los equipos de marketing, claro, con el peso que tienen las empresas, no pueden ser equipos pequeños. Entonces aquí tendremos que buscar ese equilibrio de decir, oye, tengo una persona que está full time y que está dedicada a ello, pero voy compaginándolo con otros equipos externos que me ayudan a avanzar y sobre todo también me dan una visión de todo lo que pasa, porque es verdad que cuando una persona está volcada en un proyecto a veces pierde un poco las oportunidades de mercado que un partner externo puede ver porque ve más proyectos, porque está al día de las tendencias y te puede ayudar a avanzar. Aquí podemos contar con dos figuras, ¿no? Cada vez habrá más freelance que podrán hacer trabajos específicos que vais a necesitar y que os pueden ayudar a crecer, o podemos también trabajar con una agencia digital, con un partner digital que me permita pues, complementar áreas de trabajo que quizá no tengo bien cubiertas o en las que no soy suficientemente fuerte y necesito reforzar esas áreas de trabajo. Vamos a ver ahora estas áreas de expertise o estas áreas que tenemos que incluir en mi equipo de marketing para tener un equipo de marketing full equip, que diríamos, ¿no? Un equipo totalmente pleno, con la capacidad de ejecutar toda la estrategia. Y fijaros, hemos marcado estas 8 áreas de expertise. Se podrían dividir todavía más, pero por simplificarlo, hemos querido marcar 8 áreas en las que vamos a ir viéndolas en detalle y comentando las características de este equipo y cómo organizarlo. Evidentemente no hay una receta que sirva para todo el mundo, ¿no? Aquí cada empresa puede adaptar sus equipos. Lo que es importante en cualquier caso es que estos equipos estén totalmente comunicados y estén interrelacionados, porque como veremos hay posiciones que pueden depender de más de un equipo y entonces no pueden trabajar de forma aislada, en silos y sin comunicación con el resto de la empresa. Vamos a hablar de la primera figura, del Chief o de la Chief Marketing Officer. Esta es una figura que os diría casi imprescindible, aunque sea una empresa pequeña. Si tenemos que apostar por alguien, apostemos por esta figura. Al final es la figura que va a liderar el equipo. A mí me gusta decir, oye, sería el entrenador o la entrenadora del equipo, la persona que tiene una visión global, que está en contacto con los distintos chiefs de la compañía, que sabe toda la estrategia en detalle, que es capaz de traducirla en acciones concretas de marketing. Entonces, ¿qué necesitamos de esta persona? Uno, que tenga una visión estratégica, que entienda la importancia de todo el marketing para el crecimiento de la compañía, que pueda ver el 360, es decir, que no se centre solo en una área específica del marketing, sino que quizá no es el más especialista en CRM, no es el más especialista en Google Ads, no es el más especialista en cualquier otra área, pero tiene esa capacidad de entrelazar las acciones y entender
estratégicamente qué nos va a llevar al éxito. Y ahí incluimos la visión y lo que estamos haciendo a nivel de negocio. Y tiene también que ser capaz de influir en otros equipos. Por ejemplo, imaginemos que somos un e-commerce y de repente necesitamos pues, tener un free shipping, pues tendrá que influir en el equipo de finanzas para poder acceder a esa promoción. O sabe que necesitamos determinados tipos de productos que se están vendiendo muy bien, tendrá que adelantarse y hablar con las personas de producto o de logística para asegurarse que ese producto lo tenemos en tiempo y forma y que lo podamos vender. En esta misma línea, diremos que esta persona tiene que tener una visión analítica, es decir, tiene que ser capaz de navegar en un mar de números, de entender cuáles son aquellos números más importantes, de reducir toda esa complejidad que se produce en el marketing a día de hoy a pocos valores, a pocas métricas y ser capaz de planificar o definir acciones para optimizarlas. Y aquí, como digo, tenemos miles de métricas, la persona tiene que ser capaz de sintetizar las más importantes y trabajar, digamos, en la parte de mejorar esas métricas. Y por último tendríamos la orientación a personas. Y esto es algo que podréis decir, oye, ¿es necesario? Pues sí, es imprescindible. El Chief o la Chief Marketing Officer van a trabajar con muchas personas, van a crear un equipo, tienen que ser capaces de trabajar con ese equipo, de darles, digamos, una visión de hacia dónde ir, de buscar sus fortalezas, de complementar el equipo, y necesitamos a alguien que sea una persona que trabaje bien en equipo. No nos sirve un Chief Marketing Officer que sea un genio, pero que sea alguien con quien no puedas trabajar, ¿no? Porque al final va a hacer que ese equipo tan grande como vamos a ver se va a desmotivar y no va a hacer el trabajo que va a generar resultados. Con lo cual mezclamos visión estratégica de negocio, visión analítica y orientación a personas. Esto es lo que vamos a medir en nuestro Chief Marketing Officer de la compañía. Si pasamos vamos a hablar del área de expertise web, que se va a encargar de toda esta presencia digital desde el e-commerce, desde nuestra propia web corporativa, nuestro blog. Aquí me gustaría resaltar 3 perfiles que vamos a necesitar. Si tenemos un e-commerce, pues nos hará falta el e-commerce manager, aquella persona que está gestionando todos los detalles del e-commerce, asegurándose que los productos se ven bien, que tienen un proceso de compra fácil, que hay todas las soluciones que el mercado me ofrece para ir aumentando el ratio de conversión, desde incluir nuevas formas de pago, desde facilitar pues lo que decíamos de los tiempos de entrega, asegurarnos que la información que publicamos es correcta y es completa, tener buenas imágenes, en resumen, encargarse del overall del e-commerce, ¿no? Asegurarse que ese e-commerce está funcionando bien. Aquí buscaremos siempre una persona analítica, porque trabajará con muchos datos, pero también una persona que entienda del sector, que entienda también del producto y de los intereses que tienen los usuarios. Luego, dentro de esta parte web, tendremos también la analista web, aquella persona que va a sumergirse en Google Analytics o en cualquier otra plataforma de análisis de datos y estará trabajando todos los detalles para intentar sacar insights de cómo estamos funcionando y dónde tenemos oportunidades de mejora, ¿no? Mirará las fuentes de tráfico, analizará las páginas con más tráfico y los ratios de conversión que obtienen, mirará todo el funnel de ventas, cómo evoluciona desde una visión analítica, dónde puede haber puntos de mejora, y todo esto, digamos, se encargará de sacar esos insights que luego nos van a servir para mejorar. Y en este sentido aquí podemos tener otro perfil complementario, la persona de User Experience, que trabajará muchas veces con los datos que nos dará el analista web. A veces podemos mezclar estos 2 perfiles para equipos pequeños, pero si tenemos un equipo grande es mejor que lo tengamos separado. Esta persona estará centrada en toda la experiencia de usuario y garantizar que eliminamos cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de fricción que haga que vayamos perdiendo ratios de conversión. También será una persona que lanzará muchos A/B testing o test multivariantes para ver
cómo podemos mejorar o qué cambios mejoran los resultados de nuestra página. Bien, pasaríamos ahora a otro de los puntos que comentábamos, que es el área de contenidos. Claro, aquí podemos hacerlo como un área independiente, podemos vincularla con la web. Yo sería partidario de trabajarlo como un área independiente. Es un equipo que su objetivo principal es producir los contenidos para llamar o conseguir la atención de los usuarios y, por otro lado, conseguir que esa atención se convierta en una conversión, se convierta, digamos, en una persona que nos acaba comprando. Entonces, aquí, ¿qué podemos encontrarnos? Lo que decíamos, redactor o redactora, que será la persona que creará los guiones, creará los contenidos e intentará contar historias que le interesen a nuestro usuario. En este caso, este perfil evidentemente tiene que ser bueno en la parte de redacción y de generar interés, pero también tiene que tener un mínimo de capacidad de análisis. Tiene que ser una persona que sepa buscar aquellos temas que más tracción tienen en nuestro sector, aquellas páginas que mejor se posicionan, aquellos contenidos que más se viralizan, y para ello puede usar diferentes herramientas que existen en el mercado para entender qué está pasando con los usuarios. Lo que quiero decir es que no es una persona que va a crear los contenidos solo basado en su intuición, sino que va a tener en cuenta todos los datos que podemos rascar o que podemos obtener de diferentes fuentes digitales. He incluido aquí el especialista en SEO. Podríamos ponerlo en otro equipo también si quisiéramos, pero me parece o nos parece tan relevante la creación de contenidos con el posicionamiento orgánico que hemos pensado que, desde nuestro punto de vista, las personas expertas en SEO tienen que estar vinculadas al departamento de contenidos para asegurarte que todo ese contenido que se produce después se publica de una forma que consigue generar posicionamiento, consigue generar tráfico orgánico. Esta persona evidentemente tendrá que tener una capacidad de análisis grande, tendrá que ser capaz de entender qué hacen los competidores, cómo se posicionan y, muy importante, qué podemos hacer para superarles. También tendrá que tener un mínimo de conocimiento técnico. No hablamos de programación, pero sí hablamos de entender cómo funcionan las etiquetas de HTML, cómo funcionan las URLs, cómo se vinculan las distintas páginas de una web o de un e-commerce. Todo esto tendrá que tener un mínimo conocimiento. Luego tendríamos el equipo, las personas que se encargan de todo lo que es el vídeo, que, como sabéis, va a ser uno de los contenidos más importantes que vamos a trabajar las empresas, y aquí podemos juntarlo con el mismo periodista que hace los contenidos escritos o descargables, o puede ser un perfil distinto que haya estudiado audiovisual o también periodismo y se encargue de gestión y producción de los vídeos, y luego también toda la parte de optimización de los mismos y de postproducción para conseguir que sean más llamativos y recordar que ganen el interés de los usuarios. Y aquí en esta parte incluimos también las redes sociales de forma orgánica, porque nos parece que está muy vinculado. Se podría también esta parte llevar a lo que sería la atención de cliente, ¿no? Porque hay una parte de las redes sociales que están orientadas a la atención de cliente, pero desde nuestro punto de vista una buena opción puede ser incorporarlo al equipo de contenidos, porque aprovechen todo ese contenido que se genera para difundirlo en las distintas comunidades y redes sociales que tenemos creadas, y con ello generar una mayor notoriedad, un mayor engagement y un crecimiento de marca. Pero sí que tendríamos que tener esta figura de forma independiente, y sobre todo para una empresa que empieza a generar una comunidad de un cierto tamaño, que tenga full time para poder atender como se merece las redes sociales. Aquí mucha gente dirá, oye, es que no soy capaz de medir el retorno. Y es verdad, a veces es muy complicado, ¿no? Pero sabemos que las empresas que cuidan de sus clientes, que los ponen en el centro y que le dan importancia, acaban vendiendo más. Pasamos al siguiente área de expertise que tenemos que tener cubierta con nuestro equipo de marketing, es el área de CRM y de relación con nuestros clientes. Entonces aquí
puede haber diferentes perfiles. He marcado por un lado el CRM Manager, una persona que tenga una visión digital, que tenga una visión omnicanal, que puede integrarlo también con el punto de venta físico y que quizá no es el mayor experto a nivel técnico, pero sí que entiende las motivaciones, las segmentaciones y cómo trabajar nuestro CRM para que las ventas vayan creciendo. Son figuras pues, que cada vez van a estar más demandadas y que además no hay demasiadas en el mercado. Luego tendríamos el CRM Specialist, que en este caso sí sería la persona que está gestionando constantemente nuestro CRM. Es la persona que estaría trabajando todos los datos, las segmentaciones. Aquí podríamos llamarle CRM Specialist, también sería alguien encargado de Marketing and Sales Automation, sería la persona que mantiene al día y que automatiza la mayoría de procesos para que la experiencia de cliente o la estrategia que se ha marcado junto al CRM Manager se pueda producir y de resultados. Un paso más sería también la persona responsable de email marketing. Pensar que el CRM va más allá del email marketing, pero muchas de las comunicaciones digitales que vamos a hacer las haremos a través de email. Con lo cual es importante que tengamos una persona especialista en email que entienda los procesos de conversión del email, dónde ubicar los call to actions, que entienda cómo funciona técnicamente un email, qué características tiene que tener ese mensaje para, sobre todo, optimizar los resultados y que luego entienda toda una casuística importante en las bases de datos, que es pues, la entregabilidad, los problemas que podamos tener con spam. Todo esto, esta persona tiene que ser conocedora de estos términos, de estos temas y, sobre todo, entender cómo solucionarlos. Y marcamos en la parte de CRM el equipo de copy, que aquí este sería un equipo que puede estar en diferentes áreas, ¿no? Pero como la tendencia que vamos a tener todas las empresas es cada vez a tener un CRM de más tamaño, cada vez darle más importancia y cada vez personalizar más las comunicaciones, nos parece importante que en el equipo de CRM haya alguien que trabaje toda la parte de copies, de textos, de mensajes que vamos a mandar a esos contactos y que además de poder redactar esos textos que sean persuasivos y que generen conversión, también sea una persona capaz de analizar esos datos y de entender lo que está pasando con esos textos. Pasamos a la quinta área. Fijaros que son unas cuantas, que un equipo de marketing completo a día de hoy de una empresa que quiere hacerlo todo, estamos hablando que puede tener perfectamente 20 o 30 personas, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo de antes, ¿eh? Muchas empresas lo que hacen es, bueno, pues tengo mi equipo interno que puede hacer una parte, pero la otra la complemento o bien con freelance o bien con agencias digitales. En cuanto a atracción de tráfico, hemos marcado aquí cinco posibles equipos y aquí sí me gustaría destacar que tienen que ser independientes, es decir, que es muy difícil que una persona que te gestione Google Ads, te gestione también Facebook Ads, LinkedIn Ads y el branded content, porque no le va a dar tiempo a hacerlo todo. Entonces aquí muchas veces la recomendación es, oye, si no tienes un tamaño enorme, pues busca especialistas y bueno, a lo mejor tienes un equipo que te puede hacer una parte y otro lo haces con otra compañía que te complemente, porque es muy difícil estar al día. En resumen, yo diría, personas especialistas en el entorno de Google, de acuerdo, serían alguien, digamos, que va a ser muy importante porque la mayoría de empresas invierten mucho dinero en Google Ads y lo mismo en Social Ads, en las distintas plataformas. Tener especialistas que conocen a la perfección cómo funciona Facebook Ads, cómo se segmenta, cómo es la audiencia, cómo se integra un Product Catalog, todo ese detalle lo tienen trabajado. Aquí podríamos añadir uno más que no lo hemos hecho por simplificar, pero tener en cuenta que habría que pensar en Amazon Ads, ¿no? Es decir, esa persona experta en marketplaces, en la publicidad, pues va a ser también un perfil relevante que tendremos en cuenta. Luego tendríamos todo lo que sería la publicidad programática, la publicidad nativa, todos esos contenidos que compramos pues, con el famoso real-time bidding y que optimizamos de forma distinta que la publicidad en Google y que está bien tener a alguien que nos lo pueda gestionar, sobre todo si el volumen es importante. Tendríamos el branded content, todo aquel contenido que vamos a crear
y vamos a posicionar en páginas de terceros. Aquí sí que es importante que el branded content o la persona que se encarga de branded content esté muy vinculada y trabaje mucho con el equipo de contenidos para que vayamos de la mano. Y por último, he marcado el inbound marketing. Sabéis de la importancia del inbound marketing a día de hoy para muchas compañías, y tener expertos en inbound marketing que entienden pues un poco de SEO, de estrategia de contenidos, de call to action, de marketing automation, de lead scoring, de lead nurturing. Son perfiles que nos van a ayudar a que nuestra empresa crezca de forma más orgánica y convenciendo a los usuarios. Luego tendríamos la parte de tecnología o de datos, donde hemos querido incluir tres características, ¿no?, que van a depender del equipo de marketing. Diríamos un equipo de tecnología que conozca muy bien toda la parte de píxeles, de tag managers, de analítica, es decir, que sea capaz de toda la parte o todo el componente técnico de estas plataformas, asegurarse que está bien implementado, que recogemos toda la información que nos hace falta y que ahí no hay errores, sino que todo lo que se está ocurriendo lo estamos midiendo bien, ¿vale? Y estas mismas personas también podrían hacer pequeños desarrollos cuando a veces hay que hacer landing pages, integrarle pues un buscador o integrarle Google Maps. Bueno, este mismo equipo que tendrá conocimientos de programación podrá solucionarme estos dos puntos. Igual que si tenemos que hacer integraciones a través de una API, de una solución con otra, pues también. Esto nos lo haría o este mismo equipo, o tendríamos un data engineer, una persona que conecta todas nuestras fuentes de datos y que es capaz de organizarlas para que después podamos tomar mejores decisiones. Estos son perfiles que cada vez vamos a tener más en el equipo de marketing. Y al lado del data engineer tendríamos el data scientist, la persona que va a ser capaz de recoger todos esos datos y aplicar modelos para sacar información de valor y para conseguir más resultados. En este sentido, pues bueno, esta es un área que veremos crecer de forma muy significativa en breve, ¿no? En los próximos meses. Nos quedaría la parte más visual, en la que contaremos con una persona más de diseño que pueda hacer maquetación, diseño desde ebooks, landing pages, banners, emails, toda esta parte, digamos, más operativa, y a la vez también complementado con un front-end developer, una persona que pueda, digamos, hacer desarrollos un poquito más complejos, integrar unos formularios, integrar, bueno, distintas soluciones que lo que hagan que la experiencia del usuario sea mejor, que haga que los sites sean responsive, en resumen, que consiga mejorar la experiencia de usuario. Y por último ya, la última área, veis que son muchas, sería la de finanzas, controller. Al final, los equipos de marketing, su budget cada vez es más grande, cada vez manejan unos presupuestos mayores, y esto requiere también pues, de un cierto rigor en la parte financiera, y está bien que o bien en el equipo de marketing o bien alguien del equipo de finanzas esté muy metido en toda la actividad de marketing